Nuestra alma clama por ti, Señor. Nuestra alma clama por ti. Clamamos, Señor. Clamamos por ti, oh Dios. Precioso Salvador, gracias. Ahora, por favor, Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder comprender todas estas maravillosas verdades que en tu palabra nos tienes escondidas, pero que te ha complacido revelarlas a los sencillos, a los que tú has llenado con tu presencia. Abre nuestros ojos y oídos espirituales, Señor, y unge a este siervo tuyo para que pueda ser canal de tu palabra y todos podamos recibir hoy el maná de tu palabra y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Aleluya, buenas tardes a todos en este hermoso domingo, para la gloria del Señor, que nos reunimos para gozarnos en su presencia, y también nos reunimos a través de el internet, ahí en tu hogar, en donde tú estás recibiéndonos también, recibiendo la palabra, que eres parte de esta iglesia a la distancia. Saludamos a nuestros hermanos en Colombia, en Morelia. Particularmente sé de esos dos lugares donde hay hermanos que nos escuchan. Bendecido sea su nombre. Vamos a abrir la palabra en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Esta es una epístola universal, por eso no está dirigida a una iglesia en particular. Y bueno, a partir de hoy, con excepción de, haremos una pausa en Semana Santa, que ya viene, pero a partir de hoy voy a estar compartiendo con ustedes domingo a domingo las dos cartas de Pedro, pasaje por pasaje. A veces será un solo o dos versículos, a veces será medio capítulo, y no sé cuándo vamos a terminar, pero sé que tendremos riqueza para mucho tiempo. Así que les animo, les invito a que las lean de un corrido en la semana, que puedan tener un contexto completo de las dos cartas de Pedro. Primera de Pedro, en este momento solo leo el versículo 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estas cartas, estoy emocionado de poderlas compartir, de estar estudiándolas, porque estas dos cartas de Pedro, el autor es, puedes bajar un poquito mi micrófono esta vez, ahora sí. El autor Pedro es un hombre apasionante, es un hombre que realmente conocerlo ya es el más conocido de los discípulos de Jesús y de los apóstoles, y es emocionante ver cómo Dios transforma una vida, cómo Dios puede cambiar drásticamente una vida de un hombre que es pescador, que es un hombre de carácter muy recio, pues no carácter, más bien de temperamento muy fuerte, muy intenso, y que Dios lo transforma a ser un hombre con un conocimiento y una profundidad doctrinal maravillosa. Así que vamos a empezar y vamos por partes. Entonces, empezamos por el escritor. Pedro se presenta a sí mismo, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y es que de los 12 discípulos, Pedro es el más conocido, el más mencionado en los evangelios. Si leemos los evangelios, vemos constantemente que de todos los 12 es el más mencionado en los evangelios, porque Pedro tenía un carácter de líder. ¿Quién sabe si lo sabía desde chico, desde jovencito? Pero lo cierto es que en algún momento en su vida
Pedro comenzó a ser un hombre líder, un hombre que mandaba, un hombre que organizaba en su barco a los pescadores y les decía vamos a salir a tales horas y a esas horas ya estaban allí. Era además un hombre muy determinante. Él hablaba claramente, decididamente, a veces tenía razón, a veces no, pero era un hombre extrovertido. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos decir soy un hombre extrovertido? Por lo que los conozco a todos ustedes, no sé cuántos extrovertidos veo por ahí, uno o dos, ¿verdad? Pero él era bien extrovertido. ¿Quién es extrovertido entre ustedes? La mayoría tímidos, ¿verdad? No, María Costa es muy extrovertida. Efectivamente, ¿verdad? ¿Cuántos coinciden conmigo? La hermana Mari sí es extrovertida y es espontánea y dice lo que piensa y lo que cree y nos anima. También creo que Hortensia eres extrovertida. Yo pienso que tú también eres una persona que estás impulsada. Bueno, pues así era Pedro, pero era más, porque aparte de ser un hombre determinante, con carácter de líder y de ser extrovertido, la verdad es que también era impulsivo. Y de vez en cuando, o más frecuentemente de lo que él hubiera querido, cayó en la imprudencia. ¿Cierto o no? Pedro era impulsivo y era imprudente, por lo mismo, por su impulsividad. Vamos a ver algunas de las cosas que caracterizaron a Pedro. Fíjense, de todos los discípulos, pero en particular de los 12 apóstoles, pero recuerden que Jesús no solo tenía a los 12 apóstoles, sino había muchos discípulos que lo seguían. Pero vamos a centrarnos a lo mejor en los 12 nada más. De los 12 es al que Jesús regañó más que ninguno otro. ¿Recuerdan ustedes, si han leído los evangelios, hay momentos y escenas en donde Jesús lo regañó? No vemos que haya regañado a Andrés, no vemos que haya regañado a otros, pero a Pedro lo regañó más a menudo, porque lógicamente, si era extrovertido, si era impulsivo, si era a veces imprudente, pues Jesús de vez en cuando lo regañó. Fue el único que se atrevió a reconvenir a Jesús en un par de ocasiones. ¿Cuántos recuerdan? Cuando se acercó con Jesús y le dijo, Jesús, no la riegues. Digo, sé que la Biblia lo dice en un lenguaje muy literario y respetuoso, pero en buen mexicano, Pedro de repente se acercó con Jesús y dijo, Jesús, no la riegues. ¿Cómo se te ocurre decir que vas a ser crucificado? No, ¿cómo crees? ¿O de dónde crees que vamos a poder alimentar a toda esta gente? Él se atrevió a reconvenir a Jesús en un par de ocasiones. Él fue quien confesó a Jesús con más valentía que cualquier otro también. Pero también fue el que negó al Señor con más fuerza, públicamente y hasta con groserías. La Biblia dice ahí en el Evangelio que llegó en la tercera ocasión en que lo negó, dice maldiciendo. ¿Y qué es maldecir? Pues con groserías. Así era nuestro Pedro. Y también, así como Jesús lo regañó más frecuentemente que a los demás, es el que elogió con más frecuencia también que a todos los demás. Porque tenía ese carácter hacía que él estuviera constantemente interactuando. Y por lo tanto, o tenía que ser regañado por Jesús, o a veces Jesús le decía, bien, Pedro, eso no te lo reveló más que el Espíritu Santo. Vamos a recordar algunos momentos importantes que los evangelios registran acerca de Pedro. Así que, pues básicamente nos estaremos moviendo entre Mateo y principalmente Mateo. Vamos a ver, por ejemplo, Marcos, dije Mateo, pero es Marcos. Vamos a ver, por ejemplo, Marcos capítulo 1, 35 al 39. Y vamos a ver uno de los momentos importantes cuando Jesús se levantó muy temprano una mañana para orar y Simón Pedro llevó a los otros discípulos y vamos a ver qué sucedió. Marcos 1, 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón,
y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaban en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaban fuera demonios. Echaba fuera demonios. Se fijan que Echaba. les digo que él era el que reconvino a Jesús. Dice que Jesús se levantó muy de mañana, se levantó temprano a orar, y de pronto cuando ya despertó Pedro, caray, ¿dónde está Jesús? Despertó a sus cuates, los más discípulos: oigan, ¿dónde está Jesús? Y alguien le habrá dicho: no, se fue al monte a orar. Ah, no, pues vamos. Mucha gente que lo está necesitando, ¿qué hace allá? ¿Se imaginan a Pedro? ¿Qué hace allá orando si aquí hay gente que lo está necesitando? Y viene y le dice: hay gente que te está buscando. Viene a reconvenirlo para decirle lo que tenía que hacer. ¿Se fijan en el carácter de Pedro? Luego también una noche, cuando fracasó de estar pescando, eso es otra ocasión, estoy haciendo una pincelada por todas partes. Recuerden ustedes aquella ocasión que él y sus compañeros de barca estuvieron tratando de pescar, porque digo, iba a decir pescando, pero más bien estuvieron toda la noche tratando de pescar, seguramente al amanecer que ya estaban bien cansados y frustrados, y Pedro bien frustrado con su carácter, seguramente había estado: nada, caramba, toda la noche perdida. Llega Jesús y le dice: echa la red, y es el obediente. O sea, es impulsivo, pero obedece. Otra de las ocasiones vemos que, esa me encanta, el reflejo del carácter de Pedro. Mateo 17:4. Esa me encanta porque, no, ahora Mateo 17, versículo 4. Para ubicar el contexto, porque les digo, me encanta porque es en aquella ocasión en que tuvo el privilegio, junto con Jacobo y Juan, de ver a Jesús transfigurado y verlo junto con Moisés y Elías. Esa escena debe haber sido sublime, maravillosa, sobrecogedora, y está ahí Pedro mirando cómo fue transfigurado Jesús, cómo es resplandeciente y cómo puede estar ahí en ese diálogo con Elías y con Moisés, y en vez de quedarse extasiado y estar quieto, propuso hacerles un techito. Mateo 17:4. 27. 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Así son las personas extrovertidas, inquietas, que no se pueden quedar quietos, ¿verdad? La escena es maravillosa. Jesús está transfigurado, están Moisés y Elías. Es un momento sublime, y todos, bueno, los tres que están ahí, Pedro, Jacobo y Juan, que fueron los privilegiados de verlo, está ahí también extasiados, pero Pedro no se puede quedar quieto. Pedro dice: Señor, vamos a hacerte un techito para que estén más cómodos ustedes. Ese es Pedro. Ese es Pedro. Por otro lado, en el carácter de Pedro vemos, por ejemplo, yo supongo, especulo que probablemente alguna bronca tenía con alguien. Ya siendo discípulo de Jesús, alguien ¿alguna vez has tenido a alguien que lo tienes, como dice uno, atravesado? Que por más que quieres ser buena onda con esa persona, dale con molestarte y dale con molestarte. ¿Te ha pasado? ¿Hay alguien que le haya pasado? ¿Sí? Hay personas que las tienes atravesadas. Y yo creo que alguna bronca tenía Pedro con alguien, puesto que cuando Jesús estaba enseñando algunas de las cosas, de las muchas cosas que enseñó, de pronto le pregunta a Jesús: Señor, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? ¿Lo habrá preguntado nomás porque se le ocurrió de repente? O a lo mejor estaba pensando en alguien que decía, de esas personas que decían, con su carácter, Pedro, así como que: dame paciencia, Señor. ¿Cuántas veces debo perdonar? Hasta 7, dijo. En la octava sí me lo surto. Y Jesús, que lo conoce, le dice: no, mi Pedrito, no son 7, sino 70 veces 7. Y ya me imagino a Pedro así, sí. En otra ocasión,
Mateo 19, 2 paginitas adelante. A ver, espérenme, déjenme ubicar dónde estamos. Mateo 19. Ahí voy, ténganme paciencia. Ajá, sí, es el 19, efectivamente. En otra ocasión, cuando aquel joven rico se acerca y le pregunta qué debo hacer, y entonces Jesús en el versículo 21 le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Recuerdan ese momento, verdad? Lo han leído ustedes en el Evangelio. Jesús se acerca a este joven rico, le dice, yo toda mi vida he sido un hombre que he guardado la ley y quiero saber qué hacer, pero Jesús, conociendo su corazón, sabe que la parte ahí de los bienes materiales es una cosa difícil para este hombre. Total, como no voy a predicar sobre el joven rico, sino lo que quiero es destacar el carácter de Pedro. Cuando este joven se va y Jesús da aquella otra enseñanza en donde dice, será más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Pues ahí todos aparentemente se hubieran quedado tranquilos, pero resulta que Pedro, Mateo 19, 27, por favor, en voz alta. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mi Pedro extrovertido otra vez, ¿verdad? Aquí todos están oyendo, viendo la escena y pues todos nosotros cuando leemos el pasaje pues fácilmente decimos, no, si es cierto y hay que seguir a Jesús y hay que renunciar a muchas cosas, pero Pedro dice, a ver, espérame. A ver, Jesús, aguanta, espera. Y ya nosotros dejamos todo. ¿Y entonces qué nos va a tocar? ¿Eh? ¿Se fijan cómo Pedro es el que reconviene, pregunta, hasta imprudentemente a veces, ¿no? Hasta pareciera así como que egoísta, pero además refleja la naturaleza simple y natural, vaya, la redundancia, sin máscaras y sin caretas, de cualquier ser humano que podemos acercarnos a Jesús con nuestras carencias, con nuestros egoísmos, cuando nos acercamos a Jesús, Jesús nos va a pulir. Y entonces Pedro le dice, oh, estuvo muy bien eso de que le dijiste esto al joven rico, y entonces a nosotros, ¿qué? Llevamos contigo 2 o no sé cuánto tiempo llevaban para ese momento en particular, pero vamos a pensar que llevaban 2 años con él y le dice, a ver, Señor, entonces, a ver, vamos haciendo cuentas porque nosotros ya dejamos todo y que nos va a tocar a nosotros. Ese es Pedro. Pedro es el que en aquella última ocasión en que Jesús cenó la Pascua con sus discípulos, es el que se negó a dejar que Jesús le lavara los pies, porque dijo, ¿cómo es posible que mi maestro va a lavarme los pies? Y cuando Jesús le dice, pero ¿sabes qué? Esto es necesario que lo haga, porque entonces no tendrías, y todo lo que le enseña Jesús. Ahorita no quiero entrar a detalles, sino destacar el momento en particular. Entonces cuando Jesús le dice, tengo que hacerlo, ahora no solo los pies, sino le dices, échame un baño completo entonces, Señor. Así es Pedro. O sea, ya no nomás se queda con, bueno, gracias, Señor. Nosotros nos imaginamos, si nos seguimos imaginando como los pintan los cuadros medievales, los apóstoles así con sus manitas cerradas, ¿cuál sería la respuesta de Pedro cuando Jesús le quiere lavar los pies? La respuesta habría sido, no, Señor, no lo hagas. No, sí, lo voy a hacer. Ok, Señor, muchas gracias, con toda humildad, ¿verdad? Pero Pedro dice, no, pues llégale, Señor, y también báñame de una vez completo. Ese es Pedro. Pedro discutió con Jesús respecto que no lo iba a negar. Vamos a ver Mateo 26, 30 al 35. Por favor, Eduardo. Mateo 26, 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, respondió Pedro. Le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, discutió con Jesús. Jesús les dice, me van a negar. Pero él discute con Jesús y le dice, no, Señor, yo no te voy a negar. No, sí me vas a negar, Pedrito. Y dijo, pues, aunque me maten, yo no te niego. Ese es Pedro, su carácter de, yo no lo voy a hacer. Como estoy dando pinceladas, no voy a entrar en el pasaje en particular. Pero finalmente sí, lo negó 3 veces. Recuerden ustedes, lo negó 3 veces y como dije hace rato, y hasta con groserías, incluso sin mencionar su nombre. Al final, cuando la última vez lo niega, ahí en el versículo 74 dice, yo no conozco a ese hombre. Ya ni siquiera dice el nombre de Jesús. Pero fue Pedro también quien corrió a ver la tumba de Jesús junto con Juan. Cuando luego de, bueno, pero me salté otro momento también. Pedro es el que cuando están en aquella barca y está la tormenta, es el que se impulsivamente, ¿tú lo hubieras hecho? ¿Tú lo hubieras hecho? Está la barca, la tormenta y ven lo que creen que es un fantasma, pero luego oye la voz de Jesús y dice, soy yo. Y entonces dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y entonces se avienta. Tienes que ser impulsivo. Una persona con un carácter más reflexivo, con un carácter introvertido, pues hubiera sido como todos los otros 12 que se quedaron en la barca. Pero Jesús dice, eres tú, órale, ahí va. Y se avienta. Y empieza a caminar y de repente dice, caray, estoy caminando en el agua. Y se espanta. Y empieza a hundirse, pues es él. Ese es Pedro, es el que puede reconvenir a Jesús, es el que contradice a Jesús y dice no te voy a negar, es el que se avienta en la barca cuando oye la voz de Jesús. Hace rato dije una pregunta que no es correcta cuando dije ¿lo harías hecho? Seguro lo habrías hecho si el Espíritu Santo te hubiera impulsado a hacerlo, que fue el caso. ¿Verdad? En ese momento oye la voz de Jesús y el Espíritu Santo impulsó a Pedro a que lo hiciera. Pero estoy destacando el carácter de Pedro. Luego lo niega brutalmente. Pero pasados los 3 días después, él fue el que junto con Juan corrió a la tumba cuando escuchó a las mujeres que dijeron resucitó, y es él y Juan los primeros que salen corriendo. Dicen algunos que era más, de mayor edad, no sé si sea el caso. Por supuesto que Juan era más joven, pero pues Juan era más ligero y llegó primero. Pero llega primero Juan, se enfrena en la puerta, queda impactado y me imagino Pedro, su carácter, llega atrás de él, le da el empujón y se mete, porque dice que entró completamente a la tumba. Es Pedro el que recibió después también la restauración de parte de Jesús. Ciertamente lo negó, pero después es el que recibe la restauración de parte de Jesús resucitado, y Jesús lo restaura en presencia de los otros 10 discípulos. O sea, Pedro se derrumbó, pero Jesús lo levanta y lo hace en presencia de los demás discípulos. Cuando el Señor esta es otra que también, así como la de la enramada, ya Jesús resucitó. Vámonos a Juan 21, por favor. Juan capítulo 21, ya Jesús resucitó, ya habló con él, ya lo restauró, lo perdonó y le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis rebaños. Y entonces estamos ahora en el capítulo 21, versículo 18 al 21, por favor. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Hasta el 21. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él,
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Señor, ¿y qué de este? Esta es otra escena que, como la de la enramada. Jesús le dice: Pedro, va a llegar el momento en que tú vas a... Le profetizó Jesús a Pedro que él habría de morir como un mártir. ¿Y qué creen? Luego dijo: pues que le pase también lo mismo a este, ¿no? Oye, oye, sí, Señor, pero pues ¿y este qué? ¿Se fijan? Ese es Pedro. Pedro no se queda con nada. Pedro no se queda con, ay, voy a morir como mártir y, híjole, pues ojalá también a Juanito le toque porque pues, está feo que me toque solo. Pero no se queda como mucha gente nos quedamos callados. Pedro se lo suelta y le dice: oye, Señor, padre que me digas esto, pero ¿y él? Y Jesús le tiene que responder: es asunto tuyo, Pedro. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios temperamentos y nuestro propio carácter. Cada uno tenemos nuestra propia manera de ser, nuestro temperamento con el que nacemos, que es producto tanto de nuestra genética como de nuestra temprana formación, es lo que con el tiempo va formando el carácter, pero el carácter nosotros lo moldeamos. Y algo muy importante es que muchas veces las personas enojonas dicen: soy de carácter fuerte, o nos referimos a la gente enojona diciendo: es que es de carácter fuerte. Y yo lo voy a decir una y otra vez las veces que sea necesario. Una persona enojona, una persona gritona, una persona brincona, no es de carácter fuerte, es la persona con el carácter más débil. Porque carácter es firmeza de forma de ser, es dominio propio, es control, eso es carácter. Lo demás es impulsividad. Ahora, Pedro al principio era un hombre con una gran impulsividad, imprudencia, con un temperamento extrovertido, pero fue en la presencia de Jesús y en el caminar con Jesús, fue moldeando su carácter. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestros propios temperamentos, pero Dios va moldeando nuestro carácter, y nuestro carácter también fue formado por nuestros padres, por nuestra educación, por nuestro entorno, pero hay que seguir dejando en las manos del Señor nuestra vida para que moldee nuestro carácter. Pero por otro lado, bueno, no, dentro del mismo lado, somos diferentes. Estoy destacando a Pedro porque vamos a meternos de lleno a sus dos cartas en las próximas muchas semanas por delante. Pero cada uno tenemos nuestra propia personalidad, nuestro propio temperamento, y, por ejemplo, habrá algunos que sean tranquilos y se dice hasta como melancólicos, sería el carácter de el temperamento de Juan, por ejemplo. Algunos somos melancólicos, procuren no hacer ruido con las sillas, si las van a mover no las levanten, no las arrastren, por favor. Algunos somos tranquilos como Juan, otros quizás somos analíticos como Tomás. ¿Cómo era Tomás? Parecido a Pedro, ¿no? Él era un hombre analítico, un hombre observador. Claro, vemos su parte negativa cuando todos lo señalamos de que no era incrédulo, pero era un hombre analítico seguramente. Ese era lo bueno de su carácter. O podríamos pensar en hombres como Andrés, que era compartido. ¿Por qué digo compartido? Porque en cuanto conoció a Jesús, corrió por su hermano. No se quedó con la bendición él solo. O podemos ser algunos como Jacobo, muy introvertidos. De Jacobo, ¿qué se sabe en la Biblia? Casi nada se escribe de él. Bueno, se sabe que está, pero no es alguien que hubiera destacado. Pero fue un hombre de Dios, aún en su discreción, aún en su manera de ser introvertido. O podemos ser extrovertidos y espontáneos como Pedro. Pero saben, aquí lo importante es que no solo por cómo seamos, no solo a pesar de lo que seamos, sino precisamente por la manera como somos, porque así fue como Dios nos creó y nos formó, precisamente de esa manera es como Dios nos puede usar
para ser instrumentos de la gracia del Señor, para ser usados por Él para bendición de muchas otras personas. Así que algunos podríamos desear tener el carácter de Pedro. ¿Ve? Así fue como Dios lo usó. Pero otros tal vez tenemos el carácter de Jacobo. Introvertidos, callados, discretos, pero así fue usado fuertemente Jacobo por el Señor. Cada uno de nosotros, repito la frase, no a pesar de nuestra manera de ser, sino precisamente por la manera como somos, es como Dios nos puede usar para que podamos ser instrumentos de su gracia y bendición para muchas personas. Aquí lo importante es que seamos como cada uno de nosotros seamos, pongamos nuestra vida al servicio del Señor y el Señor utilizará la manera como nos creó, la forma como somos, para bendición de otros y para gloria de su nombre. Aquí mismo hay muchas personas diferentes, pero todos con un corazón amando al Señor tremendamente. Todos ustedes están, algunos vienen 2 horas de camino, ¿verdad, Ventura y Hortensia? 2 horas de camino para venir a la reunión. Gloria al Señor. Hay anhelo del Señor. Y otros están, como dice mi suegra, yo aquí, pues aquí le tocó a mi suegra. Bueno, pero eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros, al igual que Pedro y cada uno de los discípulos, pongamos nuestra vida al servicio del Señor y así como somos, así nos va a usar el Señor. En cuanto a Pedro, volviendo a él, Pedro se presenta diciendo apóstol de Jesucristo, y a Pedro, como a todos los demás, pero a Pedro las élites religiosas y los gobernantes de su tiempo lo calificaron como un pescador ignorante y del vulgo, ¿se acuerdan? Decían, es un hombre simple y del vulgo, o ignorante y del vulgo, pero hermanos, ninguna persona que haya pasado 3 años con Jesús puede seguir ignorante. No hay manera. Y Pedro no fue a ninguna de las grandes escuelas de su tiempo. Pedro no tuvo como Pablo en su momento de poder decir yo me formé a los pies de Gamaliel en la mejor de las líneas y de escuelas farisaicas. No, Pedro era un pescador. Y la gente, como les digo, la élite gobernante y la élite religiosa lo señalaba como ignorante y del vulgo. Pero no hay manera que pases 3 años con el Señor y sigas siendo ignorante. Lo vemos en el poderoso sermón cuando el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés. ¿Cómo aplicó Pedro magistralmente las profecías de Joel y los salmos en ese discurso, se llama el primer discurso, pero esa predicación tremenda? ¿Cómo ese hombre vulgar e ignorante de manera tan magistral aplicó las profecías de Joel, las profecías de los salmos para dar un tremendo mensaje en donde expuso profundas doctrinas de salvación? Si lo quieren leer, está en el libro de los Hechos, pero ahí expuso unas profundas doctrinas de la salvación, de la gracia de Dios, de la Trinidad, de la revelación, entre muchos otros temas que en esos pocos renglones encontramos concentrada tanta enseñanza y tanta sabiduría. Además, sus cartas que estamos leyendo, que vamos a seguir leyendo, pues revelan tremenda enseñanza que tuvo que ver con la comunión que tuvo con Jesús. Y por eso a él no le amedrenta cuando la gente dice que era un hombre sin letras y del vulgo. Porque inicia su carta presentándose así sencillito. Pedro, apóstol de Jesucristo. Es más, en sus cartas Pedro ni siquiera utiliza la argumentación de Pablo. Porque Pablo sí puede decir, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios que se me presentó y me reveló. No, aquí Pedro apóstol pero pues prácticamente, ¿verdad? Yo soy apóstol de Jesucristo y no tengo que argumentar nada. Él simplemente se presenta
como apóstol de Jesucristo, esa es su identidad, porque él sabe quién es, él sabe cuál es su identidad y él sabe cuál es su misión en la vida. Y su misión en la vida es representar a Jesucristo y enseñar la doctrina de Jesucristo. ¿Cuál es tu identidad, hermano? ¿Cuál es tu identidad, hermana? Puedes decir, soy comerciante. No, esa es tu actividad económica. No, soy abogado. Esa es tu actividad económica, tu profesión. Pero ¿cuál es tu identidad? Tu identidad es un siervo, una sierva de Jesucristo, eres una hija, un hijo de Dios y nuestra misión es representar a Jesucristo en la tierra. Esa es la misma identidad que tú y yo tenemos en la vida y la misión que tenemos en la vida. ¿No te emociona? ¿No te alegra? Pedro nunca se presenta, Pedro el pescador, que pues voy a tratar de darles alguna enseñanza. No. Pedro dice, Pedro apóstol de Jesucristo, y ahí les va lo que les voy a decir. Y su misión en la vida es representar a Jesús y hablar de él. Ahora vamos a ver a los destinatarios. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Y quiénes son los destinatarios? A los expatriados de la dispersión. Los expatriados son los cristianos que se habían dispersado por todo el Imperio Romano a partir de que empieza la persecución que tuvieron por ser cristianos precisamente. Entonces comienza la persecución tanto por parte de los romanos como por parte de los judíos en contra de este nuevo mover que es la iglesia que funda Jesucristo, y entonces ellos salen huyendo de Jerusalén y salen huyendo de Israel. Esos son los expatriados. Y dice ahí que son de el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas áreas en específico eran los lugares en donde el cristianismo se había ido extendiendo en diferentes tiempos, en estas últimas décadas, a partir de la resurrección y hasta el momento que Pedro escribe. En todas estas épocas o décadas, en los primeros tiempos de la iglesia, y probablemente al ponerlo en ese orden, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, probablemente es porque era la ruta que el mensajero iba a llevar. Llevas esta carta a las iglesias y empiezas por Ponto, te pasas a Galacia, luego acá. Probablemente esa era la ruta que habría de ser quien llevaba la carta. Y pues esto entonces nos muestra que no fue como las cartas de Pablo a los romanos, a los filipenses, a los tesalonicenses. Esta no fue una carta escrita a una congregación en particular, sino a todos los cristianos en todas partes donde estuvieran dispersos en todos los tiempos. Ahora, las cartas de Pablo, por supuesto, son enseñanza y aplicación para nuestra vida también. Pero hay un contexto en particular al que Pablo escribe, pero aquí no, aquí les dice, esto se los voy a enseñar a todos. La idea detrás de dirigirlo a los expatriados es que es aquellos, como dije, que salieron por todas partes, y es que los expatriados, ahora que hay actualmente todo un movimiento migrante en el mundo, en este mundo global y globalizado, hay una muy fuerte migración en todo el mundo. El expatriado es aquel que reside temporalmente en un lugar, pero que sabe que es una tierra foránea, no es su tierra. Tú y yo no somos expatriados, estamos aquí, decimos mi país, mi tierra, mi cultura, oímos algún canto regional y nos sentimos identificados plenamente. Pero el expatriado sabe que no es su tierra, que está temporalmente, que es peregrino, que es viajero y está anhelando siempre. Un expatriado, un exiliado, siempre está añorando su tierra natal. No importa si ya lleva 20 o 50 años viviendo en un lugar, siempre hay el anhelo de regresar a su tierra natal algún día. Entonces, cuando está hablando a los expatriados, es a los peregrinos, a los viajeros que viven en esa constante nostalgia y conciencia de su verdadero hogar. ¿Cuántos expatriados hay aquí? Pues todos, gloria al Señor, porque ¿cuál es nuestra verdadera ciudadanía? La celestial.
Por supuesto, esa es nuestra ciudadanía, la celestial. Por supuesto que estamos a gusto de ser mexicanos, por supuesto que podemos tener un chorro de opiniones y para favor y en contra y un montón de rollos, pero lo verdadero es que nuestra verdadera identidad no es aquí en esta tierra, sino la celestial. Entonces nosotros también somos peregrinos, somos extranjeros y somos expatriados porque un día volveremos a nuestra tierra celestial. Y dice aquí a ellos, elegidos según la presciencia de Dios. Esta es la elección de Dios y este es un aspecto del que yo ya hablé ampliamente, recuerden ustedes, cuando les expuse primera y segunda Tesalonicenses, particularmente en el primer capítulo de primera Tesalonicenses, ya hablé ampliamente acerca de ese conocimiento previo cuando habla de la presciencia, es el omniconocimiento, la omnisciencia de Dios, su conocimiento previo a nuestras respuestas al Evangelio, pero de eso ya no me voy a detener porque lo hablé ampliamente en el capítulo 1 de Tesalonicenses, perdón. Y luego dice aquí, en la presencia de Dios, Padre, en la santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Un resultado esencial de esa elección que hemos sido aceptos en el amado, que Jesucristo nos dio vida eterna, que ahora somos parte de su pueblo, un resultado esencial es que el Hijo de Dios, el que ha entregado su vida a Jesucristo, un resultado esencial es la santificación y la obediencia. Por eso habla aquí en santificación y obediencia. Mientras algunos quieren creer que la salvación solamente tiene que ver con ir al cielo o con librarnos del infierno, no, la Biblia nos enseña y nos recuerda siempre que la salvación tiene mucho que ver con vivir aquí en la tierra. No solo con ir al cielo y librarnos del infierno, sino con vivir aquí en la tierra en obediencia y en santificación y en santidad. Entonces, alguien que afirma que es un elegido, pero que no obedece, alguien que afirma que es un hijo de Dios, pero que no procura la santidad, entonces, si no hay evidencia de santificación y de obediencia, esa creencia es cuestionable. Porque el Señor Jesús dijo, por sus frutos seremos conocidos. Alguien me puede replicar y decir, no, es que la santidad no es algo que debamos hacer, sino que Dios da. No, el Señor nos dice, sean santos como yo soy santo. Porque algunos dicen, solo lo va a hacer Dios. Sí, Dios hace su parte, pero tú haces la tuya. Sean santos como yo soy santo. Frutos de arrepentimiento, amén. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Otra vez, diga conmigo, y ser rociados con la sangre de Jesús. Como somos incapaces por naturaleza propia de nuestra obediencia y santificación perfectas, como les digo, Dios hace su parte, nosotros la nuestra, pero si Dios no hiciera su parte, nosotros estaríamos perdidos eternamente y para siempre. Como no podemos ser capaces de esa santificación y obediencia, entonces Dios nos limpia del pecado por la sangre de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesús. Y aquí quiero que empecemos a ver cómo va quedando ya señaladas un montón tremendo de doctrinas maravillosas que nos enseña Pedro en sus cartas. Miren, en el Antiguo Testamento, porque lo podemos leer aquí rápido, por la sangre, rociados por la sangre de Jesucristo, amén, sí. Pero vamos a ver algunas cosas. En el Antiguo Testamento había 3 circunstancias en las cuales se rociaba sangre sobre las personas. Ojo con esto. Había 3 importantes ocasiones o circunstancias cuando se rociaba sangre sobre las personas. Éxodo 24, 4 al 8. Por favor, Eduardo. Éxodo 24. Del 4 al 8. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel.
Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó y a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las naciones. Sobre todas estas cosas. Entonces, primera ocasión que vemos la sangre rociada sobre personas es en el monte Sinaí, cuando Dios establece su pacto con el pueblo. Es cuando es rociada la sangre sobre las personas, sobre el pueblo, para apartarlos, para dejar claro que ellos son un pueblo de pacto. La segunda ocasión es Éxodo 29, versículo 1. 29, versículo 1, y como aquí solo son 2 versículos, los voy a leer directamente. El 1 y el 8 dice: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Y luego me voy hasta el 8. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás estas túnicas. Era el 21. El 21. Y con la sangre, yo quiero leer, pero todavía no puedo bien, ahí va. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y les serás santificado, y sus vestiduras y sus hijos. Ay, léelo de nuevo, por favor, porque quiero leerlo, pero Y con la sangre de esta, que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre todas las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Eso es, gracias. Entonces, primera vez que es rociada la sangre es cuando Dios establece el pacto y entrega la ley. Pero la segunda vez es la ordenación del sacerdocio de Aarón y sus hijos. Versículo 1 habla de Aarón y sus hijos, y luego viene ese: rociarás la sangre sobre ellos. Es cuando es la ordenación del sacerdocio de Aarón y sus hijos. La tercera, Levítico 14 del 1 al 7, por favor. Levítico 14 del 1 al 7, Eduardo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley por el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo eximirá. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro y grana de hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva, con la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre él, que se purificará la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Gracias. Entonces, la tercera forma o la tercera circunstancia en que es rociada sangre sobre una persona es cuando esa persona es purificada, cuando es un leproso que ha sido limpiado. Dice: entonces van a tomar 2 avecillas, una la matan, rocian la sangre con la avecilla viva, esa avecilla se moja y se rocía al leproso que ya fue limpiado, y se suelta la avecilla que vaya a volar. Son 3 circunstancias las que nos señala el rociamiento de sangre. Pedro, regresamos con él, dice: a los que
del monto de Capadocia, ay, ya cerré aquí, Pedro, primera de Pedro, a los expatriados, elegidos según la presencia de Dios para estoy llegando ya, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, ¿por qué nos vamos al Antiguo Testamento? Para entender, la primera es el pacto que Dios establece con su pueblo, ahí en Éxodo. Después, la ordenación del sacerdote Aarón y sus hijos. Y la tercera, en la ceremonia de purificación de un leproso que es limpiado. Cuando Pedro dice a nosotros, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, hace de nosotros las mismas cosas, o hace ver que en nosotros han sucedido las mismas cosas. Por la sangre de Jesucristo, Dios estableció un pacto con nosotros. Por el derramamiento de la sangre de Jesús estableció el nuevo pacto. Por eso, cuando al cenar con sus discípulos, en aquella ocasión tomó el vino y dijo, esta sangre es el nuevo pacto, o tomen esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Al derramar Jesús su sangre, está haciendo el nuevo pacto, así como en el Antiguo Testamento Jehová hizo pacto con su pueblo, ahora Jesús hace pacto con el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Número 2, ahora nosotros, y Pedro lo va a decir un poquito más adelante, somos reyes y sacerdotes. Por la sangre de Jesucristo, por el rociamiento de la sangre, somos ordenados sacerdotes también nosotros, reyes y sacerdotes para Dios. Y número 3, por la sangre de Jesucristo, nosotros, al igual que el leproso, ahora nosotros hemos sido limpiados de la lepra, del pecado y la corrupción. Aleluya. Entonces se fijan que aquí esa palabrita que parece que la podemos pasar por alto y decir, sí, claro, porque somos cristianos, tiene una gran enseñanza e implicación. El Señor estableció contigo un nuevo pacto. Tú eres parte del pacto eterno de Dios. Número 2, has sido ordenada como sacerdotes. Y número 3, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de la lepra, del pecado y de la corrupción humana. ¿Cómo no hemos de experimentar una incomparable gracia y paz al sabernos receptores de la infinita gracia del Señor? Ahí termina ese versículo diciendo gracia y paz. Por supuesto, experimentamos una maravillosa paz porque nos sabemos receptores de la gracia de Jesús. Entonces, a partir de ahorita, en las cartas de Pedro vamos a descubrir grandes verdades y doctrinas eternas que nos van a ayudar a crecer como cristianos y que nos van a ayudar a valorar mucho más nuestra comunión con Dios. Si tú ya valoras tu comunión con Dios, mi hermano, mi hermana, al profundizar en estas cartas, vamos a valorar mucho más nuestra comunión con Dios. Vamos a aprender de Pedro, quien fue un hombre igual que nosotros, con su carácter al principio impulsivo, imprudente, acelerado, u otros, como dije hace rato, como Jacobo, tranquilos, quietos, analíticos como Tomás, cada uno con su personalidad propia. Pero vamos a aprender de Pedro, que fue un hombre igual que nosotros, con sus ocasiones atrabancado, pero lo principal es que fue un hombre que tenía el corazón completamente entregado a nuestro Salvador. A cada quien Dios nos ha dado un temperamento y nos corresponde moldearlo para formar un carácter que glorifique al Señor. Si tenemos nuestra identidad como hijos de Dios y testigos de su amor, nadie nos puede hacer dudar de esa identidad. No dudes de tu identidad y nadie puede hacer, porque nadie que pase tiempo con Dios puede ser ignorante. Y esto no tiene que ver con títulos pegados en una pared. El mundo está lleno de gente con muchos conocimientos y muchos diplomas pegados en paredes. Pero el mundo no tiene nada de sabiduría. Cada vez, no sé si te das cuenta, pero el mundo no tiene sabiduría. ¿Cuánta sabiduría hace falta?
Y esa es la que tú portas, es la que tú llevas a donde quiera que vas, porque el Espíritu Santo está en ti. Y eres un hombre, una mujer sabia. Recordemos entonces, hermanos, que somos extranjeros en este mundo, pero a la vez hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Dios hizo un pacto eterno contigo, Dios te ha limpiado del pecado y la corrupción y ahora te ha hecho sacerdote para interceder por esta generación tan perdida y tan oscura. Padre amado, gracias. Gracias, porque tú, Señor, escogiste lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo sabio. Gracias, Señor, porque de diferentes contextos culturales, sociales, educativos, económicos, tú has juntado un pueblo maravilloso de peregrinos, extranjeros en este mundo, pero embajadores tuyos. Precioso Señor, gracias. Gracias. Porque por tu sangre estableciste un nuevo pacto con cada uno de nosotros, con tu iglesia. Pacto en el que la parte fiel eres tú, Señor. Y nosotros tan imperfectos, pero nos tienes tanto amor y paciencia, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque por tu sangre derramada nos has limpiado de la lepra del pecado y librado de la muerte eterna. Y nos has llamado a ser intercesores en este mundo para clamar a ti y pedirte que tengas misericordia. Y a la vez también nos has hecho mensajeros de Dios para que este mundo pueda conocerte. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos, te amamos. Y ahí donde estás, ahí en tu hogar donde te encuentras o aquí en este salón donde estamos, ora un momento más. Trata de recordar todo lo que hoy compartí y lo que Dios nos enseñó en su palabra y responde en oración a lo que has aprendido hoy o lo que has recibido.